El extranjero narró la historia de la monja ensangrentada y le brindó la información a Ramón para librarse de su maldición. Luego se dispuso a salir de la habitación. «Aguarda un momento», exclamé. «¿A quién debo agradecer tan importantes favores? Me devora la curiosidad por tus siglos vividos. ¿Qué quiere decir esa cruz de fuego grabada en tu frente? ¿Y por qué su vista me ha estremecido el alma con tan profundo horror?» Sin embargo, él se rehusó a satisfacerme mi curiosidad y se marchó de Ratisbona para siempre. Más adelante, Ramón, en una conversación con su tío, el cardenal duque, llegaron a la conclusión de que este hombre extraño era el célebre personaje conocido como el Errante. El viajero errante fue la persona que le negó un poco de agua a Jesús mientras cargaba su cruz, por lo que Dios lo condenó a vagar eternamente hasta el retorno de Jesucristo en la tierra. A partir de ese momento, mi salud se restableció con una rapidez que asombró a los médicos. La monja ensangrentada no volvió a aparecer y pronto me hallé en estado de emprender viaje a Lindenberg. El esqueleto de Beatriz fue hallado en el lugar designado por ella. Dirigí mis pasos a toda velocidad hacia España. Lucas se había reunido conmigo trayendo mi equipaje durante mi estancia en Lindenberg. Llegué sin accidente a mi país natal e inmediatamente acudí al castillo de mi padre en Andalucía. Los restos de Beatriz fueron depositados en la cripta de nuestra familia e hice celebrar todas las ceremonias del caso, así como decir el número de misas que ella había reclamado. Nada me impedía ya emplear todo mi esfuerzo en descubrir el lugar donde se hallaba escondida Inés. Ramón, cuando descubrió dónde se hallaba el convento de Santa Clara, decidió sobornar al portero para poder ingresar de incógnito al monasterio. Al principio, Inés se mantuvo distante con él porque había faltado a su promesa de rescatarla. Sin embargo, el marqués no se rindió y todas las noches fue a visitarla para cautivarla nuevamente. Le narró su infortunio con la monja ensangrentada. También le volvió a embellecer los oídos con promesas de romance. Poco a poco, la sedujo nuevamente y, una noche, hicieron el amor en el convento. Al poco tiempo, la monja quedó embarazada. Por el bien de Inés y el fruto de una relación prohibida, ellos decidieron planificar otro escape. Ramón se contactó con su tío, el cardenal duque, para conseguir una bula papal, documento que permitiría la cancelación de los votos de Inés, la forma más segura de liberarla. Sin embargo, su tío le aconsejó: la dama priora del convento de Santa Clara jamás permitirá que una de sus monjas ultraje las tradiciones. Primero, debes sacarla de ahí sin que nadie se entere y después presentar la bula del Papa. Don Lorenzo se presentó en la abadía de los Capuchinos, iglesia que estaba al lado del convento de Santa Clara, para presenciar la misa del monje Ambrosio, hombre con fama de santo en Madrid, por su vínculo con la fe y su desinterés por los placeres mundanos. Una vez terminada la ceremonia, podría reencontrarse con Inés luego de muchos años recluida en Alemania. Cuando los fieles fueron abandonando la iglesia, el caballero fue en búsqueda de su hermana. Mientras caminaba, miró con curiosidad a un hombre cubierto por su capa. El desconocido parecía deseoso de ocultar su entrada en la catedral, y fue esta misma circunstancia la que hizo que Lorenzo deseara averiguar qué hacía. La sombra que proyectaba la columna lo ocultaba del desconocido, que siguió avanzando con cautela. Finalmente, sacó una carta de debajo de su capa y la colocó apresuradamente bajo una colosal estatua de San Francisco. Luego, se retiró a toda prisa, se ocultó en un rincón de la iglesia, a considerable distancia de dicha imagen. «Vaya», se dijo don Lorenzo, «creo que se trata de un vulgar asunto amoroso. Será mejor que me vaya, puesto que nada tengo que ver ahí». Cuando Lorenzo se estaba por marchar del convento, su amigo, don Cristóbal, lo detuvo para informarle que todas las monjas de Santa Clara se confesarían con el abad Ambrosio en la iglesia de los Capuchinos. Al poco tiempo, apareció la dama priora del convento de Santa Clara
con todo su séquito de monjas para visitar al monje Ambrosio. Cada una de las hermanas, al entrar, se levantaba el velo. La priora se cruzó las manos sobre el pecho e hizo una profunda reverencia al pasar frente a la imagen de San Francisco, el patrono de la catedral. Las monjas siguieron su ejemplo y varias pasaron sin haber satisfecho la curiosidad de don Lorenzo. Hasta que una de las monjas dejó caer el rosario. Al inclinarse a recogerlo, le dio la luz de lleno en la cara. Al mismo tiempo, recogió hábilmente la carta de debajo de la estatua, se la metió en el pecho y corrió a ocupar su puesto en la procesión. ¡Santo Dios! ¡Es Inés!, exclamó Lorenzo. La piadosa procesión de monjas había entrado en la abadía. La puerta había cerrado ya. El desconocido encapuchado abandonó inmediatamente su escondite y se dispuso a salir de la iglesia. Antes de conseguirlo, descubrió a Medina, cerrándole el paso. El desconocido retrocedió y se echó el sombrero sobre los ojos. «No intentes huir de mí», exclamó Lorenzo. «Sabré quién eres y qué contenía esa carta». «¿Qué carta?», replicó el desconocido. «¿Y con qué derecho me preguntás eso?» «Con un derecho por el que ahora me siento avergonzado, pero no te corresponde a ti preguntarme». Lorenzo Medina estaba furioso, temía que alguien deshonrara a Inés. Desenvainó su espada y estuvo a punto de lanzarse al ataque hasta que su amigo don Cristóbal lo hizo entrar en razón, porque se hallaban en suelo sagrado. En el fulgor del pleito, Ramón reconoció a su viejo amigo. «Medina, Dios mío, ¿es posible? Lorenzo, ¿has olvidado completamente a Ramón de las Cisternas?» El asombro de Lorenzo aumentaba a cada instante. «¿Tú aquí, marqués? ¿Qué significa todo esto? Envuelto en una correspondencia clandestina con mi hermana». En ese momento, Ramón le solicitó paciencia a Lorenzo para explicarle su relación con Inés y que todas las respuestas las brindaría más tarde en el Palacio de las Cisternas. Luego, los caballeros se retiraron de la iglesia. Terminado el oficio de las vísperas, los monjes se retiraron a sus respectivas celdas. Solo se quedó el abad en la capilla para recibir a las monjas de Santa Clara. Escuchó a cada una de las hermanas por turno, mientras que las demás aguardaban su momento en el confesionario, en la sacristía adyacente. Ambrosio escuchó las confesiones con atención, hizo muchas exhortaciones, impuso las penitencias de acuerdo a cada falta y, durante un rato, todo transcurrió como de costumbre, hasta que de pronto a una de las monjas, que destacaba por la nobleza de su aire y la elegancia de su figura, se le cayó inadvertidamente una carta del pecho. Se iba a retirar sin darse cuenta de la pérfida. Ambrosio creyó que sería de alguna pariente y la recogió con intención de devolvérsela. «Espera, hija», dijo, «se ha caído tu carta». En ese instante, como el papel estaba ya abierto, sus ojos leyeron involuntariamente las primeras palabras. Dio un paso atrás, sorprendido. La monja se había vuelto al oír que la llamaban. Vio la carta en sus manos y, profiriendo un grito de terror, corrió a recuperarla enseguida. «Detente», dijo el fraile, en un tono de severidad. «Hija, debo leer esta carta». «Entonces estoy perdida», exclamó, cogiéndose las manos violentamente. Su rostro perdió inmediatamente todo su color. Comenzó a temblar con tal agitación que se vio obligada a abrazarse a una columna de la capilla para no caer al suelo. Entretanto, el abad leyó las siguientes líneas. «Todo está preparado para nuestra fuga, mi queridísima Inés. Mañana, a las 12 de la noche, espero encontrarte en la puerta del jardín, y en pocas horas estarás en un lugar seguro. No dejes que falsos escrúpulos te induzcan a rechazar este medio para salvarte a ti y a la inocente criatura que alimentas en tu vientre. Recuerda que prometiste ser mía mucho antes de ingresar en la iglesia, que tu estado se hará muy pronto evidente ante los ojos de tus compañeras y que la huida es el único medio de evitar los efectos de su maligno resentimiento. Adiós, Inés mía, mi querida y destinada esposa. No olvides estar en la puerta del jardín a las 12. El abad terminó de leer la carta y lanzó una mirada de rigurosidad contra la monja. «Esta carta tiene que verla la Madre Superiora», dijo, y se dispuso a salir.
Sus palabras sonaron como un estampido en los oídos de Inés, que despertó de su embotamiento solo para darse cuenta de lo peligroso de su situación. Corrió tras él y lo retuvo. «Espere», gritó con acento desesperado, arrojándose a los pies del fraile y bañándoselos con sus lágrimas. «Padre, compadézcase de mí, oculte mi fragilidad, mire con indulgencia mi debilidad. Pasaré el resto de mi vida expiando esta única falta, y su benevolencia llevará un alma al cielo». «¡Qué atrevida! ¿Va a convertir el convento de Santa Clara en un asilo de prostitutas? Yo no voy a ser cómplice de su crimen». Inés se desgarraba en súplicas e imploraba clemencia. Si la Madre Superiora se enterara de su embarazo, sería su final, mientras que el monje permanecía impoluto ante los encargos de piedad de Inés. De repente aparecieron las demás monjas y la dama priora leyó la carta. «Llévenla al convento», ordenó la Madre Superiora con su rostro envuelto en furia. «¿Qué? ¿Es todo para mí? ¿No hay salvación?», dijo Inés y luego continuó. «Escúchame, hombre sin corazón, escúchame, orgulloso, duro y cruel. Podía haberme salvado, podía haberme devuelto la felicidad, pero no quiso. Es el destructor de mi alma, es mi asesino, y sobre usted caerá la maldición de mi muerte y la de mi hijo nonato». Después de proferir estas últimas palabras, Inés se desmayó y sus compañeras la sacaron de la capilla. Con el correr de las semanas, el monje Ambrosio entenderá lo que es pedir clemencia y que no te la concedan. Poco a poco destruirá su virtud de abnegado y se arrojará a un pozo de lujuria y crimen que lo llevará a la ruina a tal punto de perder su alma ante el mismo diablo. Pero eso es otra historia. Cuando la domina se enteró del plan de fuga de Inés, la encerró en la catacumba de la iglesia. Un tremendo castigo la esperaba. Esa misma noche, don Lorenzo se reunió con el marqués en el Palacio de las Cisternas. En ese encuentro, Ramón le contó cómo se enamoró de Inés en Alemania, su problema con el fantasma de la monja ensangrentada y que su hermana fue obligada a tomar el velo. Luego de varios minutos de conversación, Lorenzo comprendió las buenas intenciones de su amigo y decidió ayudarlo en su plan de liberar a Inés. Todo estaba listo para la segunda fuga. Ya a las 12, los dos amigos estaban en la muralla del jardín del convento, con un cochero y 4 caballos. Estuvieron un rato esperando a que Inés se les uniera, hasta que el marqués se impacientó, comenzando a temer que su segundo intento no tuviera más éxito que el primero. Propuso reconocer el convento. Los amigos avanzaron hacia él. Todo estaba quieto y oscuro. Sin embargo, la priora estaba ansiosa por mantener la historia en secreto, temiendo que el crimen de uno de sus miembros deshonrara a toda la comunidad o que la interposición de relaciones poderosas la privara de la venganza de la víctima pretendida. Por lo tanto, se cuidó de no dar al amante de Inés ningún motivo para suponer que su designio había sido descubierto y que su amada estaba a punto de sufrir el castigo de su falta. El marqués y Lorenzo esperaron en vano hasta el amanecer. Luego se retiraron sin ruido, alarmados por el fracaso de su plan e ignorantes de la causa de su fracaso. A la mañana siguiente, Lorenzo fue al convento y pidió ver a su hermana. La priora lo recibió en la rejilla con el semblante melancólico. Le informó que durante varios días Inés se había mostrado muy agitada, que había caído enferma y, de hecho, estaba internada en su cama. Lorenzo no atribuyó ni una sílaba de este relato. Insistió en ver a su hermana. Si ella no podía ir a la rejilla, él deseaba que lo admitieran en su habitación. La priora se negó rotundamente. Se asustó ante la sola idea de que el ojo profano de un hombre impregnara el interior de su santa mansión y se declaró asombrada de que Lorenzo pudiera pensar en tal cosa. Ella le dijo: «Si Inés se recupera, podrá reunirse con usted en la entrada». El caballero regresó a la mañana siguiente a una hora temprana. Sin embargo, según palabras de la domina, Inés estaba peor. El médico la había declarado en peligro inminente. Se le ordenó que permaneciera en silencio y le fue absolutamente imposible recibir las visitas.
Lorenzo se enfureció con esta respuesta, pero no había ningún recurso. Deliraba, suplicaba, amenazaba. No quedaba sin probar ningún medio para ver a Inés. A la semana siguiente, don Lorenzo presentó la bula del Papa para liberar a Inés ante las manos de la priora. Lo repito, señor, obedecer esta orden está totalmente fuera de mi poder. Me veo en la obligación de informarle, sin rodeos, que el viernes pasado Inés falleció. Lorenzo retrocedió horrorizado y se puso pálido. Un momento de recuerdo lo convenció de que esta afirmación debía ser falsa y lo devolvió a sí mismo. «Me engañas», dijo apasionadamente, «pero han pasado 5 minutos desde que me aseguraste que, aunque enferma, seguía viva. Que aparezca en este instante. Debo verla, y lo haré, y todo intento de alejarla de mí será inútil». Ella respondió: «Se olvida de sí mismo, señor. Debes respeto tanto a mi edad como a mi profesión. Tu hermana ya no existe. Si al principio oculté su muerte, fue por temor a que un hecho tan inesperado produjera en ti un efecto demasiado violento. El jueves pasado enfermó al regresar de la confesión de la capilla de los capuchinos. Su enfermedad parecía acompañada de extrañas circunstancias, pero ella persistió en ocultar su causa. Al día siguiente dio a luz un niño nacido muerto, a quien inmediatamente siguió a la tumba. Inés ya no existe, y para convencerte de lo que digo es cierto, lo juro por nuestro bendito Salvador, que han pasado 3 días desde que fue enterrada». Lorenzo no podía creer el relato de la priora, pero no podía meterse a la fuerza en el convento. «Adiós, señor», dijo ella. «No conozco ningún remedio para este accidente. Me temo que ni siquiera una segunda bula del Papa conseguirá la resurrección de su hermana».